Bien, hermanos, buenos días. Vamos a iniciar esta predicación de este día. Quisiera que abrieran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, pero también en la primera en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 12 y los versículos 18 al 21. Le voy a dar lectura yo, ustedes si gustan buscarlo en su Biblia. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, que dice de esta manera, capítulo 4, versículos 7 al 12, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice hasta el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículos 18 al 21 dice: En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El tema que traemos hoy es Dios y nuestras relaciones interpersonales. Dios y nuestras relaciones interpersonales. Si nos fijamos bien en la parábola del hijo pródigo, nos dice, un hombre tenía 2 hijos, dice así. La parábola del hijo pródigo, en el contexto en que se mencionó, representa prácticamente el amor de Dios hacia sus hijos. Pero estos hijos realmente son diversos, o sea, me refiero yo que no son iguales los hijos, son diferentes de los hijos. Dios los ama igual a ambos, a pesar de que sean diferentes. Pero también nos habla de las relaciones interpersonales que se dan en las sociedades. Y esta parábola Jesús la dijo en un contexto religioso y social o socio-religioso, donde el fariseísmo rechazaba prácticamente a aquellos que eran discriminados, por la religión de aquel tiempo. En este caso, a los publicanos, a las prostitutas, a los pescadores y a lo bajo del pueblo, a lo que estaba, aquello que era considerado inferior socialmente hablando. Y aquí el punto es de que muchas veces nosotros nos sentimos inferiores superiores a los demás. Y en consecuencia, al sentirnos superiores a los demás, de alguna manera estamos rechazando prácticamente a ese que consideramos inferior y que Dios de alguna manera lo considera igual que nosotros, y que Dios no hace acepción de personas. Y es la casualidad, o no la casualidad, más bien es la postura que tiene el hijo menor al respecto. Cuando el hijo menor pide la herencia, dice aquí, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Cuando el hijo menor pide al padre los bienes que le corresponde, lo que el hijo menor estaba pensando y deseando de alguna manera es apartarse totalmente de la familia, de su papá y en consecuencia de su hermano. Y también, aunque no lo menciona aquí la parábola, no hace mención de la mamá, que culturalmente hablando estaba presente ahí. De seguro estaba implícita en el texto, aunque no se mencione. Sin embargo, el hijo menor rompe con el padre y rompe con su hermano. Es decir, ya no los quiero ver más. Ya quiero independizarme de ustedes. Ya me quiero ir lejos porque de alguna manera yo soy superior a ustedes. Yo quiero la herencia y me quiero apartar totalmente de ustedes. Primeramente, rompe con su padre y rompe con su hermano. En el momento que le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, vemos aquí que el padre inmediatamente, dice la parábola, no dice los intermedios si hubo algunas discusiones o no las hubo, no lo dice, solamente dice, y les repartió los bienes. No muchos días después, ahí el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primeramente,
Pero tenemos que recalcar, como ya lo dijimos en ese momento, que rompe con su padre y rompe con su hermano, sintiendo él la superioridad ante ambos, ante el padre y ante el hermano. Y es la actitud que muchas veces tomamos tú y yo cuando el Evangelio prácticamente, no necesariamente el Evangelio de Lucas, sino el Evangelio de Jesucristo, aquel que se proclama a través de toda la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo nos habla prácticamente de amar a nuestros hermanos, pero también de amarle a Él. Y en el momento prácticamente, como también lo dice la carta de Juan, el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, tampoco ama a Dios, a quien no ha visto. Entonces, en el rechazo prácticamente del hermano, en el rechazo de nuestro prójimo, en el rechazo prácticamente de nuestro semejante, de aquel que Dios ve igual a nosotros, en el rechazo de ese mismo, estamos rechazando a Dios mismo. Y esa es la actitud que toma el hijo menor aquí. Rechaza al padre, dame los bienes que me corresponde, porque ya me voy de aquí a apartarme de ti y de mi hermano, y en consecuencia también de mi madre. Es prácticamente lo que está haciendo el hijo menor aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiere él? Es vivir una vida egocéntrica, donde solamente cabe el yo, donde solamente soy el centro prácticamente del mundo, donde están mis intereses en el centro y no me importan los intereses del otro. Y es la actitud que tomamos cada uno de nosotros ante los demás. Y es la actitud que tomamos delante de Dios. Queremos vivir prácticamente la vida personal de una manera egocéntrica, donde no cabe Dios, donde no cabe el prójimo. Y entonces nos apartamos de Dios y nos apartamos del prójimo. Y podemos decir, no, yo nunca me he apartado de Dios, yo nunca me he apartado de mi prójimo. En el momento mismo de que somos egocéntricos, de queremos vivir la vida conforme a como nosotros queremos vivirla y no conforme a como el Padre quiere que la vivamos, en ese momento estamos rechazando o estamos apartándonos de Dios y de nuestro prójimo. O estamos apartándonos de nuestro prójimo y en consecuencia de Dios mismo. Es que yo tengo una comunidad en la iglesia donde yo voy me reúno los domingos, que ya esperamos en estos días ya volvernos a reunir presencialmente, ya estamos haciendo los trámites y esperemos prácticamente que cuando volvamos a reunirnos, nos veamos con agrado y que empecemos prácticamente a vivir una vida en comunidad, una vida en familia, una vida donde realmente el centro es el Padre, donde el centro es Dios y nosotros como hijos de Dios, abrazando prácticamente a Dios y abrazando juntamente con Dios al prójimo. O por qué no decirlo al revés, abrazando al prójimo para poder abrazar a Dios. Porque si no abrazamos al prójimo, si no amamos al prójimo, a quien vemos, menos vamos a abrazar a Dios, a quien no vemos. Es decir, si no amamos al prójimo a quien vemos, menos vamos a amar a Dios a quien no vemos, como también nos reitera la carta de Juan. Entonces, cuando volvamos prácticamente tenemos que entender esa actitud que debemos tomar ante los demás. Es importantísimo entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es importantísimo entender que el Padre realmente no quería lejos a su Hijo. Tenemos que entender que el Padre prácticamente no quería darle por adelantado la herencia. Sin embargo, el Padre da la libertad para que nosotros nos vayamos y nos apartemos y que nos tropecemos en nuestras propias trampas. Caigamos en nuestras propias trampas y clamar desde ahí hacia allá, como es también la actitud del hijo pródigo. Vivió una vida egocéntrica, dice la Biblia, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Pero también dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, es decir, cayó en su propia trampa, de esa trampa de egocéntrica prácticamente, comenzó a faltarle todo, pero desde ahí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Es decir, desde su egocentrismo, desde su trampa egocéntrica, volvió en sí, al verse perdido prácticamente, y corrió hacia su padre. Volvió y dijo, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, regresa a su padre por conveniencia. Fíjense bien. La Biblia no dice que hay un arrepentimiento en el hijo menor. No dice que hay un arrepentimiento. Sí dice volviendo en sí, es decir, voltea a verse a sí mismo y lo que ve en él es prácticamente que está perdido, que no hay nada bueno en él. De decir, yo solo me valgo por mí mismo. Nada de eso hay en él. Solamente piensa nuevamente en su egocentrismo y por conveniencia va a su padre y le dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él ya no tenía nada para sobrevivir. En segundo lugar, él estaba prácticamente a la expectativa de quién podría ayudarle. Anhelaba comer prácticamente las algarrobas que comían los cerdos. La misma comida de los cerdos la anhelaba. Y dice, bueno, yo soy hijo de un hombre rico. Soy hijo de alguien que tiene muchos bienes. Pero resulta y resalta que él ya me dio la parte que me corresponde. Ya me ha dado la vida, si hablando de Dios, la cual yo he desperdiciado. Pero iré prácticamente allá a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame trabajo para sobrevivir. Dame trabajo. Quiero obrar para ti, quiero hacer obras agradables para ti. Dame el trabajo, quiero ser un jornalero, quiero vivir de mi jornal, quiero vivir de la recompensa de mi jornal. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga para tener tu misericordia? ¿O qué quieres que yo haga para alcanzar prácticamente a sobrevivir? Pero Dios no piensa así de esa manera. Por otro lado, vamos a dejar de un lado a Dios. Por otro lado, vemos al hermano mayor. El comportamiento del hijo mayor. Él, por un lado, sentía envidia de su hermano. Dice el versículo 25 al 30, perdón. Dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Fíjense bien, tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Ya en la parte intermedia que habla del padre, ya había sucedido esto. El padre hace matar el becerro gordo para el hijo menor, aquel que había desperdiciado
todo. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, dice así, la actitud del hijo mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces se le dijo, el 31, entonces se le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí el comportamiento del hijo mayor prácticamente es un comportamiento de envidia. O sea, él se sentía envidioso de su hermano. En primer lugar, dice, le has dado sus bienes a él y lo ha gastado todo. Y ha vuelto, mi hermano ha vuelto, tu hijo, no lo dice mi hermano, dice tu hijo ha vuelto y has hecho matar para él el becerro gordo, a pesar de que él gastó todos tus bienes en rameras. Entonces, ¿qué sentía él? Envidia de su hermano porque lo había recibido bien su papá. ¿Y qué dice? Y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. En primer lugar, el hermano mayor sentía envidia de su hermano. La gran pregunta aquí es, ¿cuántas veces nosotros vivimos de la envidia? Abrazamos la envidia y empezamos prácticamente a quejarnos o a apuntar prácticamente lo que la otra persona hace bien o deshace bien, o prácticamente en las cosas que le va bien a la otra persona, empezamos a apuntarlas para criticar. Ah, no, es que eso lo tiene porque esta persona se comportó así de esta manera. Ah, no, es que es la consentida prácticamente del papá, o es el consentido del papá esta persona. Y así vivimos prácticamente, siempre pensando en cómo atacar al otro por envidia. Es la actitud que toma el hermano mayor. Pero por otro lado, no perdonó a su hermano. Lo curioso es que la parábola del hijo pródigo queda abierta. No dice en ningún momento que el hijo mayor entró. Solamente la insistencia del padre, se resume la insistencia del padre para que el hermano mayor entre a regocijarse juntamente con su hermano. Queda abierta y nunca dice que el hermano mayor entró perdonando a su hermano. Queda abierta para que tú y yo reflexionemos prácticamente y que tenemos que abrazar el perdón, no abrazar la envidia, es más bien desembrazar la envidia, desabrazar la envidia y abrazar el perdón y decir, te perdono a pesar de que me hayas hecho molestar, a pesar de que no me parece tu actitud, a pesar de lo que tú representas prácticamente en relación a que has hecho las cosas mal. Entonces, aquí el punto es abrazar el perdón y entrar prácticamente a la fiesta juntamente con el hermano que se ha portado mal a nuestros ojos. Porque es lo que vemos primeramente. El hermano o la hermana se portó mal, por lo tanto yo no lo perdono por ese mal comportamiento de mi hermano, de mi hermana. Y vivimos un desencuentro en la iglesia así de esa manera, o vivimos un desencuentro en la familia así de esa manera, y optamos por el rencor, optamos por el desamor, optamos por el odio, optamos por el rechazo, optamos prácticamente por la no reconciliación con el hermano, con la hermana. Y así vivimos cada uno de nosotros. Entonces, por otro lado, este hombre no perdona a su hermano. Y vemos
aquí representado en el hermano mayor, vemos representado a la actitud que tomó Caín con Abel. Si nos remontamos prácticamente al Génesis 4, nos daremos cuenta que Caín mató a Abel porque Caín sintió envidia de Abel, porque Abel fue favorecido por Dios. Aceptada la ofrenda por Dios. Dice así el texto. No dice por qué fue aceptada, solamente dice que fue aceptada. Y la de Caín fue rechazada. Y Caín siente enojo contra su hermano, siente envidia contra su hermano y lo mata. Y es la actitud que tomamos tú y yo también en el rechazo de nuestros hermanos, cuando vemos prácticamente que les favorecen ciertas cosas y nos enojamos con el hermano. Y por otro lado, también está representada al fariseísmo. Al fariseísmo prácticamente que rechazaba a las prostitutas, a los pescadores, a los publicanos de su tiempo y a mucha más sociedad de su tiempo, con aquella prácticamente concepción que se tenían de la santidad, porque ellos se sentían los santos y el otro era el pecador. Y muchas veces nosotros tomamos esa actitud también, como decir nosotros somos los elegidos de Dios y yo hago todas las cosas bien. Yo prácticamente he trabajado para ti tanto tiempo, Señor, yo soy prácticamente el que merece todo y veo favorecido al otro. Y por lo tanto, yo rechazo al otro porque yo soy el que hago las cosas bien. Yo soy el santificado, yo soy el que nunca me fui de casa. Yo soy el que siempre ha estado al lado del Padre, a pesar de que el Padre no se acuerde de mí. Aquí estoy de alguna manera sumiso, aquí estoy de alguna manera con una actitud prácticamente subajado delante de Dios, pero Dios no voltea a verme y en consecuencia sentimos un cierto resentimiento para con Dios por no favorecernos. Y esa actitud tomamos muchas veces en la iglesia, unos rostros resentidos prácticamente porque no somos favorecidos en muchas cosas, o porque aquel sí y a mí no. Y así actuamos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la actitud que tomamos tú y yo al respecto? Tomamos la actitud prácticamente del hijo menor, de aquel que rechaza a su hermano y a su padre y se va lejos y vive perdidamente y luego regresa prácticamente querer ganarse el favor de Dios a través de las obras, decir, mira, quiero ser tu jornalero y quiero prácticamente sobrevivir así haciendo obras, o queremos prácticamente vivir como el hijo mayor del rechazo total del hermano también y el resentimiento prácticamente con el padre. ¿Por qué? Porque no nos favorece, y optar por el rencor y no abrazar el perdón. ¿De qué manera queremos vivir? ¿O queremos vivir como el Padre? Porque aquí hay tres personajes prácticamente que representan las actitudes en las relaciones interpersonales. El Padre como mediador entre sus dos hijos. Ya dijimos que en el contexto que Jesús lo pronunció, el Padre representa a Dios, pero también nos representa a nosotros. La actitud que tú y yo tenemos que tomar ante los demás, independientemente de cómo es el comportamiento de uno y de otro. Tenemos que entender que tú y yo tenemos que ser mediadores y abrazar prácticamente a aquel que se va rechazándonos, como aquel que se queda en el resentimiento, e invitar prácticamente a ambos a la convivencia. Es la actitud que tenemos que tomar, porque también aquí dice la palabra, y levantándose vino a su padre. Fíjense bien la actitud del padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fíjense bien, está hablando aquí del hijo menor. Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos. ¿Quién estaba lejos? El hijo menor. O sea, no importa qué tan distante esté de nosotros, si está muy lejos o está cerca, la actitud que tenemos que tomar es levantarnos. Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El contentamiento que tuvo el padre al ver al hijo menor que había regresado.
es la actitud que tenemos que tomar tú y yo prácticamente al ver a nuestros hermanos que han regresado. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que abracemos a aquel que se ha ido, aquel que de alguna manera nos ha rechazado, pero que ha vuelto prácticamente. ¿Por qué tenemos que recibirlos? Con una actitud de rechazo, de rencor, porque nos ha rechazado e incluso se ha llevado nuestros bienes. Porque puede darse la situación de que sentimos que nos ha robado algo, nos ha robado el gozo, nos ha robado prácticamente la alegría. Porque en el momento que veo a aquel que viene, en ese momento siento un cierto repudio, un cierto rechazo a la persona y en consecuencia al sentir eso nos ha robado la armonía y nos ha robado la alegría de verle. Y aquí el punto es, el padre en el momento que ve a su hijo venir, alegre le recibe, corre, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, a alegrarse inmensamente, llenos de regocijo, porque había regresado el hijo bueno y sano. La actitud que tomamos muchas veces tú y yo es enojarnos porque aquel que nos hizo mal ha regresado. Y tenemos que tomar la actitud tú y yo de alegrarnos prácticamente cuando nuestro hermano ha regresado, independientemente de lo que haya hecho. Porque es la actitud que quiere Dios que tomemos. Por esa razón, en la carta, ahorita vamos a verlo en la carta de Juan, habla al respecto de que así como Dios nos ha amado, tenemos que amar prácticamente al prójimo. Porque hay que entender que el amor viene prácticamente de Dios hacia nosotros y pasa por nosotros, que somos como un canal del amor, y se riega en el hermano. Eso es lo que está tratando de decirnos prácticamente en la primera carta de Juan. Dios como fuente del amor, nosotros como un arroyo que va y riega prácticamente el campo. Eso es lo que nos está tratando de transmitir la primera carta de Juan. Pero el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, prácticamente nos está transmitiendo la misma actitud que tenemos que tomar. Y aquí en la figura del Padre, que va al encuentro del hijo menor, pero que también sale al encuentro del hermano del hijo mayor, y lo invita prácticamente a la convivencia, porque él ha derramado el amor tanto del hijo menor como en el hijo mayor, e invita a ambos a la convivencia. Entonces la actitud que tenemos que tomar tú y yo es salir al encuentro de los demás. Independientemente de la actitud que tengan los demás hacia nosotros tenemos que tener una actitud de amor hacia los demás, porque somos canal de amor. Somos canal de amor independientemente lo que nos hayan hecho. Aquí Dios espera que tú y yo nos amemos unos a otros. Pregunta: ¿con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? ¿Con el hijo menor? ¿Con el hijo mayor? ¿O con el padre? ¿O de qué manera te gustaría vivir? ¿Como el padre? ¿De aquel que abraza a los demás independientemente de la actitud del otro, las malas actitudes del otro? ¿Quieres vivir así como el padre? ¿O quieres vivir como el hermano, como el hijo menor o como el hijo mayor? Aquí tenemos que entender tú y yo que tenemos que tomar una actitud de amor hacia los demás, pensando en que el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros y que ese amor es derramable a través de nosotros para los demás. Dice
Nuevamente, la primera carta de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí el punto no consiste en que nosotros amamos a Dios como si nosotros fuéramos fuente de amor, más bien el amor consiste en que Dios nos amó a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice así, pero también dice, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, para concluir, nuevamente, ¿con quién te identificas? Aquí el punto es, cuando tú y yo regresemos de manera presencial, manifestemos prácticamente el regocijo de volvernos a encontrar, el regocijo de que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas y el regocijo también de poderlo manifestar al prójimo. Este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento, que nos haya servido para la reflexión, que nos haya servido, que el amor de Dios es grande, tan grande prácticamente, que nos rebasa a ti y a mí, nos cobija prácticamente, pero también en ese cobijo podemos nosotros cobijar al otro, y en el rebasamiento del amor de Dios sobre nosotros, como se rebasa prácticamente un vaso de agua y se derrama, también que podemos rebasar, que podemos sentirnos rebasados en el amor de Dios y ser derramado hacia los demás. Que esa sea la actitud prácticamente que tomemos en el momento que regresemos con nuestros hermanos. Que aquellos malas intenciones o malos tratos que muchas veces se tienen en las relaciones interpersonales con nuestro prójimo terminen. Antes bien, que empiece un bien tratar al hermano en el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros para que nosotros podamos derramarlo ante los demás. Por lo tanto, es la tarea que tenemos tú y yo en este regreso presencial. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque el amor de Dios, porque tu amor ha sido derramado sobre nosotros. Señor, haznos entender, Señor, que tenemos que amar a los demás. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. Sé con nosotros, Señor, y que entendamos perfectamente de que nuestro prójimo necesita de tu amor, pero también, Señor, necesita de nuestro amor, porque en nosotros se manifiesta tu amor, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. Sé con nosotros, te lo pedimos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Trino y uno se ha derramado sobre cada uno de vosotros y sus familias, pero también que el amor de Dios derramado en vosotros sea derramado a través de vosotros a nuestro prójimo. En Cristo Jesús oramos. Amén.